Una forma sencilla es conseguir objetivos. Un suceso de cosas que te salen bien a lo largo de una trayectoria y tienes unos resultados positivos. A lot to do with people's goals and what they really love, and if they achieve those goals and they're working on their life's purpose, I define that as success. A mi éxito es dedicarme a lo que a mí me gusta. El éxito yo lo definiría como la capacidad para vivir tu vida día a día en armonía y paz y en consonancia con el medio. Para mí el éxito es ganar. Triunfa, ¿qué es eso? No existe. El éxito no existe. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ara. Es que cada año la entrada nos quedaba fría, y este año que va de éxito y va de fracaso, hay que empezar fuerte y así ya tenemos el titular, ¿no? Innovem a ritmo de Blues Brothers. Bueno, gracias por estar aquí, como siempre. La verdad es que este año reflexionar sobre el éxito y el fracaso ha sido complicado porque nos quedaba como una edición un poco como más filosófica, ¿no? Habéis visto, estas son las sillas aquí, Tania, del éxito y el fracaso. Y entonces yo dije, voy a pensar sobre el éxito y el fracaso como los del vídeo, porque como no me han llamado para el vídeo. Para mí el éxito, no. Entonces dije, lo del éxito y el fracaso tiene que venir desde el principio, o sea, del inicio, yo diría. Por ejemplo, Adán y Eva, no me quiero ir más para atrás, con la manzana. Aquello fue un éxito, en teoría, ¿no? Consiguieron la manzana, pero luego los echaron y el jefe se enfadó. Por lo tanto, para mí aquello fue un fracaso. El Big Bang, para ponerse más científico, ¿no? El Big Bang, hombre, salió la humanidad de ahí, ¿no? Pero fue una explosión. Entonces dije, tampoco puede ser el Big Bang, porque de una explosión, si aquello explotó, es que venía de algo peor. Entonces dije, tiene que ser algo más relacionado con los emprendedores, ¿no? Es decir, con este rollo que estamos aquí. Y dije, ¿cuál fue el primer emprendedor que tuvimos en nuestro país? Cristóbal Colón, ¿no? Fue un tío que salió a descubrir las Américas y descubrió un país nuevo, y aquello para mí fue un gran éxito. Pero los pobres indígenas, yo creo que no lo pasaron muy bien, ¿no? Por lo tanto, aquello tampoco podía ser el éxito, porque aquello fue un fracaso para ellos. Y entonces dije, vamos a seguir. Tiene que ser algo más concreto. El éxito tiene que ser algo concreto, no sé, un invento, algo que... Dije, la luz, claro, el invento, o sea, la creación de la luz, el que inventó la luz, aquello fue un éxito. Es decir, las facturas que pagamos cada mes, aquello fue un éxito para él y un fracaso para nosotros. O sea, por lo tanto, tampoco podía ser la luz. Entonces dije, bueno, la luz la descarto. Salto adelante, me queda el crack del 29, no creo que fuera un éxito. Llevo a Lehman Brothers y ya sabemos de lo que viene, ¿no? Entonces dije, debe ser, no sé, el WhatsApp. El WhatsApp quizás es el éxito, ¿no? Es decir, mejor comunicados, ¿no? Y hasta las pelotas de los grupos de WhatsApp. Entonces dije, tampoco esto es un éxito, tampoco es un fracaso. Entonces digo, ¿qué puede ser un éxito que nos tenga a todos hoy aquí? Y dije, el éxito es que hoy empieza Innovem. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar de verdad. Moltes gràcies, benvinguts a Innovem. Y lo vamos a hacer con Luis Vegas,
que es una persona que viene de la Fundación Empresa y Universidad, que nos presentará al primer ponente, Francesc Granja. Gracias por estar aquí. Pep. Bon dia, moltes gràcies a l'organització d'Innovem per donar-nos l'oportunitat de participar. I bé, mi tarea es presentaros a Francesc Granja, que es el primer ponente. Francesc estudió Ciencias Empresariales y un MBA en ESADE y trabajó durante varios años como ejecutivo de marketing y ventas en una compañía multinacional. Durante su trabajo en una estancia en Portugal sufrió un gravísimo accidente que le ocasionó una lesión medular y una tetraplegia. Tras una prolongada etapa en la que tuvo que realizar multitud de ajustes, tanto en su condición física como afrontar duelos emocionales, retomó su carrera como consultor freelance para pequeñas empresas, pero se dio cuenta que su verdadera pasión no eran los negocios, sino las personas. Y en ese momento tomó la decisión de ser coach, empezó a formarse en España, en Estados Unidos, y una vez acreditado se dedicó a acompañar tanto a directivos de empresa como a alumnos en el programa LEAD de ESADE, que querían desarrollar habilidades de liderazgo emocional. También publicó un libro, Vivir el sexo, el hombre que aprendió a vibrar, un testimonio de superación vital, un canto a la posibilidad, pero también la historia de un hombre que descubrió un modo más versátil de entender y vivir el sexo. Actualmente es el presidente de Tandem Team Barcelona, que es una asociación sin ánimo de lucro cuya misión es impulsar, colaborar y promover proyectos en pro de la defensa de la diferencia y la diversidad en cualquiera de los dominios de la expresión humana, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional. El lema de la Fundación es diversidad y conciencia. También ha trabajado el concepto de conversaciones genuinas, una disciplina fruto de su paso por el coaching, que propone el uso de la palabra para que la persona consiga conectar con su lado más auténtico y así poder reducir su sufrimiento y alcanzar un mayor bienestar interior. Bueno, es para mí un placer presentarles hoy a Francesc Granja, coach, escritor y conversador genuino, que nos hablará de gestionar el éxito y el fracaso. Un aplauso. Gracias. Hola. Me sabe mal no hacer como David, pero es que me cuesta mucho tirar de la silla. Lo siento no ser tan anímico. Buenos días, gracias a Innovem, gracias a todos vosotros por estar aquí. Antes de empezar quiero decir que de lo que voy a hablar es básicamente de mis experiencias personales. Después de todo lo que he pasado a lo largo de mi vida, me apetece contar qué es lo que he aprendido en todo este tiempo. Y por tanto lo que quiero explicar hoy son básicamente relacionado con el éxito y el fracaso, de qué manera tener un propósito o no nos puede ayudar de alguna manera. Siento empezar con un poquito bajo, triste. Este zapato que veis aquí es mío y está en el kilómetro 200 y algo entre la autopista entre Lisboa a Porto, y el coche que veis al fondo blanco es un Audi A80 que dio varias vueltas de campana y que me provocó la tetraplegia. A las 8 en el noticiario de las 8 de la noche, en la cadena SIC de Portugal, salió esta noticia. Próximo de Fátima, na Autostrada do Norte, outra combinação perigosa: chuva, vento e velocidade. A GNR registrou já vários acidentes, principalmente despistes. Com maior gravidade, o acidente ocorrido perto de Leiria às 19h10. O acidente ocorreu a 10 km a norte de Leiria, no sentido norte-sul. O Hospital Distrital de Leiria confirmou à SIC que no acidente morreram 2 pessoas e há ainda 3 feridos em estado grave. A ambulância chegou 15 minutos depois do acidente. No local estavam já 3 patrulhas da Brigada de Trânsito da GNR. O acidente começou por envolver uma viatura pesada e outra ligeira. Seguiu-se de imediato outro acidente entre 2 ligeiros, um dos quais terá parado para prestar assistência aos feridos do primeiro acidente. São imagens captadas há cerca de 1 hora por uma equipa de reportagem da SIC que passava no local. Esta noite e durante o fim de semana todo o cuidado é pouco. O mau tempo deverá continuar durante os próximos días. En ese momento, la que era mi mujer estaba viendo el Telenoticias, se dio cuenta que ese zapato era el mío y que ese coche era el mío.
me llamó... No, en aquella época no había móviles. Yo la llamé desde el centro de salud de Leiría, que es donde me hicieron las primeras intervenciones, y todavía no sabía el alcance de la lesión, pero a partir de ahí empezó todo el proceso de cambio. En ese momento, se puede decir, según los patrones que uno elija para definir el éxito, yo era un hombre de éxito. Tenía 32 años, llevaba 6 años en Kellogg's y en solo 6 años había entrado como Product Manager Junior, y en aquel momento que el coche dio tantas vueltas de campana y me rompió el cuello, había conseguido la posición de jefe de marketing y ventas. Me habían dado un coche, me habían dado casa, me habían dado una pasta, un hombre de éxito. De repente la vida te cambia, y para los que os podáis hacer un poco de idea de lo que te pasa, cuando os rompéis un brazo, una pierna, que tenéis millones de cosas que hacer, y dices, hostia, el peor momento de mi vida para romperme un brazo y una pierna, cómo me ducho, cómo me lavo, cómo me visto, pues esto llevado para toda la vida, multiplicado por 100, evidentemente. A partir de este accidente comienza un proceso de cambio, me separo, la relación con el accidente no se aguanta, y a partir de aquí empiezo un proceso en el cual me empiezo a preguntar qué quiero hacer con mi vida. Las preguntas primero fueron como muy leves. Empecé como haciendo con pequeñas cosas, con mi hermano que me pidió ayuda, con pequeños amigos que me ayudaron para ayudarles a subir los negocios. Poco a poco empecé a formarme mi propia clientela como consultor. Pero yo siempre digo que ahí mi cambio todavía no había empezado, porque de alguna manera quería seguir el patrón, ¿no? Quería casarme, quería tener hijos, quería trabajar en el mundo de la empresa. Sí que hubo un cambio importante, que es un cambio que cuento en el libro, que es en el mundo de la sexualidad. No quiero entrar mucho aquí, cosa que me encantaría, porque además nos animaríamos todos un poco, pero sí que quiero decir que en este terreno me cambió el paradigma, conseguí salir de una sexualidad genital a una sexualidad mucho más plena, y sin querer hacer publicidad os animo a que leáis el libro para ver cómo se puede conseguir eso. Al cabo de 8 años del accidente me encontraba casi en el mismo sitio, es decir, con una vida muy activa, pero con una sensación de insatisfacción vital. De repente, en aquella época yo estaba con unos socios, con una empresa de diseño gráfico que dejaron la empresa. Y me encontré con el dilema, ¿qué hago con mi vida? O sea, ¿qué hago? O sea, ellos van a cerrar la empresa, y el destino me trajo una contra de La Vanguardia en forma de un artículo, una entrevista a un coach que se llamaba Christian Worth, y yo leí aquel artículo de coaching, y una amiga me dijo, tú podrías ser un buen coach. Y yo digo, ¿qué es eso del coaching? Y empecé a navegar por internet, y os juro que la sensación que tuve es como un vuelco en el estómago. De repente empecé a leer lo que era el acompañamiento a las personas, lo que era el escuchar, lo que era el hacer preguntas, y de repente sentí que aquello se había hecho para mí. Fue leer varios artículos, coger el teléfono y apuntarme y llamar a Christian Worth del artículo de La Vanguardia. Le pedí que me aconsejara dónde me podía formar, estamos hablando del año 2002, y empecé a formarme como coach. Y aquí es donde verdaderamente empecé mi trabajo, porque en los cursos de coaching hay una cosa que ocurre, y os animo a hacerlo, es que te empiezas a hacer preguntas. Porque una de las cosas que promueve el coaching es que antes de ser coach, primero te hagas coaching a ti mismo. Y empecé a darme cuenta que yo en mi vida no me había hecho preguntas, que de alguna manera había seguido una inercia. Y empecé a formarme como coach, empecé a hablar con mucha gente, y me di cuenta que mucha gente tampoco se hace muchas preguntas. Que muchas veces iniciamos una carrera, iniciamos una vida,
por inercia, porque los que nos dicen, por casualidad, porque es lo que nos han recomendado, porque así nos ganaremos la vida. Y me di cuenta que el ser humano no nos hacemos preguntas, pero también me di cuenta, uno de los aprendizajes que para mí fue maravilloso es darme cuenta que no todos aprendemos igual. Yo, a lo largo de mi carrera universitaria, tenía una sensación de malestar, siempre estudiaba a última hora, no me gustaba lo que estudiaba, los libros me aburrían horrorosamente. Y en el fondo, con este modelo de Kolb, del aprendizaje, me di cuenta que hay varias maneras de aprender. Se puede aprender a través de la comprensión, que es la parte inferior, que es la parte teórica. Se puede aprender a partir de la observación, que es la parte derecha del cuadro. Se puede aprender a través de la acción, que es la de la izquierda, y se puede aprender a través de la aprehensión, que es a partir del sentimiento. Y la combinación de estos cuadrantes da 4 estilos de aprendizaje. Este no deja de ser un modelo, no os quedéis con este, hay 1000 modelos de aprendizaje, pero a mí este realmente me impactó, por eso lo quiero compartir. Y lo que dice Kolb es que hay unos que aprenden asimilando, que es los de abajo a la derecha, que son los académicos, los que les gustan las teorías, los que les gustan los libros. Hay otros que les gusta aprender planificando, que son los de abajo a la izquierda, que son los típicos ingenieros que les gustan hacer los bullet points y coger una gran cantidad de recursos y llevarlos a cabo. Luego hay otros que aprenden haciendo, que son los de arriba a la izquierda, que son los adaptadores, y luego los divergentes, que es donde yo me encontraba, que son los típicos terapeutas que les gusta escuchar, que les gusta sentir. Y me di cuenta que en el sistema educativo español está centrado en la parte de abajo a la derecha. ¿Y qué ocurre con aquellos que aprendemos de manera diferente? Pues que nos aburrimos, como mínimo, como máximo, fracasados escolares y búscate la vida. Dejadme enseñaros este vídeo. Si consigo darle a la tecla. I was talking to a friend of mine, and she said, yeah, I stayed up late watching the Princess Diana funeral. She said, but after a while, it was just a car going down the road with a casket in back. She said, I got so bored, I ended up turning it off. She said, did you see it? And I said, yeah. And she said, well, what ended up happening? In high school, I was voted least likely. I've been running with it ever since. I hated school. I failed 3 grades and then dropped out. I'm pretty psyched about how things are going. But I did get my GED. Not only has nobody ever asked to see my GED, but my cat ate it. The last grade I graduated was 7th grade. I have a 7th grade education. Thank you. I struggled in other jobs and been miserable and failed at them all. Stand-up was that thing that when I found it, I was like, oh, I'm a comedian. Why didn't anyone tell me? People always have a hard time understanding my name, especially over the phone. I was on this call with this guy and we were going to hang up and he's like, all right, well look, I don't feel real comfortable calling you this, but I guess I'll see you tonight, pig. I was like, well, you know, to tell you the truth, I don't feel real comfortable with you calling me pig either. You're treated like nothing in the early days and you're making no money. You know, I would camp in my car in between gigs. I had never been so happy and fulfilled in my life. Nunca he sido tan feliz y completa en mi vida haciendo aquello que me gusta. Un ejemplo de fracaso escolar, una persona que no encaja en el sistema educativo, una persona que era diferente, ¿no? Entonces, todos los que son diferentes, todos los que no encajan, pues se tienen que buscar un poco la vida. A mí me fascinan estas historias de cambio, porque de alguna manera también tiene que ver de alguna manera con lo mío, ¿no? Con mi proceso de cambio personal, donde aparentemente en una historia de éxito
con una carrera en MBA, un ESADE, una carrera multinacional, donde realmente encuentras tu pasión es en otro lado. Pero es que nadie nos lo ha dicho, como dice la cómica, ¿no? Nobody told me. Y este es el problema, este es el reto también que tenemos, ¿no? De qué manera empezamos a analizar. Y hoy me gustaría salir con algunas claves para vosotros. Antes, otro aprendizaje que veo también, después de 12 años de hacer coaching, todos tendemos a encajar en algún sitio. Es como que estamos creando una sociedad homogénea. Yo siento que la gente joven esto lo está cambiando, siento. Estoy hablando de mi generación, generaciones sobre todo posteriores y también generaciones anteriores. Y este es un fotógrafo que lo muestra con fotografías en un dominio que es el dominio de la imagen exterior. Él lleva 20 años viajando por el mundo, fotografiando personas y ve patrones de comportamiento, ¿no? Como que de alguna manera todos quieren encajar en alguna manera de vestir, ¿no? A la hora de ponerse la camiseta, a la hora de ponerse los capuchones, las bicicletas. Hay una cosa que él dice, y es que lo que está empezando a ver es que quizá la camiseta, que esta homogeneidad está empezando a cambiar. Que a lo mejor las camisetas son del mismo color, pero que cada uno intenta personalizarla con algún mensaje escrito en la camiseta. Digo, bueno, pues ya empezamos a hacer cambios. Otro ejemplo, hay muchísimos, pero que a mí me han impactado, ¿no? Que leo bastante sobre ello. Por ejemplo, el concepto de la salud mental. Vosotros sabéis que el DSM, y los que no lo sabéis os lo comento ahora, es como la Biblia de los locos. Cuando tú eres un psiquiatra, un psicólogo, sobre todo los psiquiatras, tienen que diagnosticar una enfermedad, van a esta Biblia, buscan los síntomas, te dicen tienes una bipolaridad de tipo 1 o tienes una esquizofrenia de lo que sea. Bueno, pues bien, pues en el último DSM-5 que se ha revisado, según muchos de los psiquiatras que se han entrevistado, que son críticos con esta manera, dicen que toda la población podría encajar en algún tipo de diagnóstico de enfermedad mental. De hecho, me hizo gracia este anuncio que vi de un fármaco que te cura contra la ansiedad social. Yo recuerdo que de jovencito era extremadamente tímido. Entraba en los metros, me ponía rojo. Cuando alguien me miraba directamente a los ojos, bajaba la vista, me ponía rojo y me iba. Probablemente yo hubiera tenido que tomar esta pastilla, ¿no? Bueno, de alguna manera es como que hay como una presión, como una intención de homogeneizarnos a todos en algún sitio. Es como que tenemos que encajar. El otro día leía la definición de encajar, es entrar en algún sitio para que no te caigas, ¿no? Y en esta homogeneización hay un problema. Y es que nos pensamos que es para siempre. Nos ponemos la etiqueta, ¿tú qué eres? Yo soy ingeniero, yo soy padre, yo soy no sé qué. Y nos pensamos que es para siempre. ¿Y por qué lo hacemos? Porque de alguna manera el ser humano busca un sentido de pertenencia. Porque nos sentimos más cómodos, nos sentimos reforzados, nos sentimos aceptados, parte del grupo, y está muy bien. Y eso está muy bien. Y también, ¿qué ocurre? Que esto nos reduce la incertidumbre. Cuando a alguien le decimos que es un buen médico, un buen cirujano, le hemos puesto la etiqueta de buen cirujano, vamos ahí, oye, opérame porque eres bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque la incertidumbre de que salga mal se reduce. Esto nos ayuda a sobrevivir como especie. Y también nos da seguridad. Como decía, pertenecer a alguien nos da seguridad y nos da autoestima. Pero yo creo que a veces esto lo llevamos al extremo. Y ahora quiero hablar de algo que me encanta, y no vamos a hablar de sexualidad, pero sí que vamos a hablar de identidad sexual. El cuento de las princesas. El hombre y la mujer se enamoran, tienen hijos, se casan, que se enamoran, tienen hijos y se vuelven a casar. Este es el patrón, ¿no? Hombre, mujer, soy hombre, eres mujer, sí, nos queremos, nos vamos a la cama, hacemos el amor y tenemos hijos, ¿no? Pues no. Os vengo a decir que esto no es verdad. Y esto no es verdad porque vamos
a desenmascarar un poco esto del hombre, de ser hombre y ser mujer. Lo primero es la identidad del género, lo que yo tengo en la cabeza, cómo me siento. ¿Me siento hombre? ¿Me siento mujer? Esto ya no es tan fácil. ¿Sabéis que hay personas que no se sienten de ningún género? Se les llama agénero. ¿Sabéis que hay personas que se sienten multigénero, que van y vienen de un género a otro? Esto existe. Y estas personas están en nuestro día y sufren porque no encajan en ningún sitio. Porque tienen un pene, pero se sienten mujer. O tienen una vagina y se sienten hombre. Por tanto, ya empezamos a cuestionarnos un poco el tema de los cajones. Expresión de género. ¿Cómo me muestro al mundo? ¿De una manera masculina o de una manera femenina? ¿O de una manera andrógina? ¿Me he visto de hombre, me he visto de mujer? No, hoy me he visto de hombre y mañana me he visto de mujer. Tampoco es tan bipolar, no, la palabra es dicotomático. No todo es tan blanco y negro. Hay matices. Sexo biológico. ¿Sabéis que hay personas que nacen con vagina y con pene? Y en esa dicotomía de hombre, de sexo macho y de sexo hembra, hay personas que tienen unos genitales que un médico decide de pequeñito cuál va a ser. Eso es terrible. Esto salió hace poco un reportaje en TV3 y existen muchos reportajes de esto. De repente, la familia, el médico decide que este hombre, o esto que va a ser aquí, yo lo voy a cortar y va a ser de una manera u otra. Es terrible. Gente con muchísimo sufrimiento por esta cuestión. Y luego está la orientación sexual. ¿Me gustan los hombres o me gustan las mujeres? También, hoy me gusta un hombre y mañana me gusta una mujer. Tampoco es tan dicotomía. A lo mejor sí que la mayoría de aquí lo tenemos muy claro. Pero esto nos habla de que no todo es tan homogéneo. Luego está la erótica, que es fascinante, que aquí sí que podía estar hablando horas. ¿Queréis que hablemos? Que me gusta, que me da placer. No, es que es la penetración y ya está, no. Pero es que a mí me gusta mirar. A mí me gusta disfrazarme de caballo y que me monten encima. Y no pasa nada, pero esto está ahí. Y entonces esto es oscuro, y esto es enfermo, y esto es raro, y esto no sale a la luz. Imaginaros las combinaciones que se pueden hacer, ¿no? Cogiendo de cada un lado, ¿no? Un niño que se siente que nace con un pene, pero que le gustan las mujeres, pero se viste de... O sea, bueno, un lío de narices. Por tanto, todo no es tan claro. Este es el punto que yo quería decir. Pero estoy hablando solo de identidad y sexualidad. Pero fijaros en los dominios donde tenemos que tomar una decisión. Por ejemplo, en la pareja. ¿Me caso, no me caso? ¿Abro la pareja, no la abro, la cierro? ¿La abro pero no se lo digo? El poliamor, famoso poliamor que está tan de moda ahora. Nos queremos 3 a la vez y nos los compartimos. Decisiones como, por ejemplo, la familia, la salud, el trabajo, maravilloso, que también hablaremos ahora. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que encajar. Y un poco la propuesta es, vamos a ser genuinos, vamos a ser individuales, vamos a intentar ser diferentes. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, y estoy pensando en estas personas que se sienten hombres y nacen con cuerpo de mujer o al revés, hay mucha frustración. Personas que eligen unas carreras en su vida y que no conectan consigo mismos y también se sienten mal. Yo conozco grandes sensaciones de fracaso, sobre todo a los 40, 45 años, cuando uno tiene una crisis de pareja y de vida, y dices, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Esto es lo que me gusta? ¿Esto lo he escogido yo? Incluso enfermedad, también es verdad, hay enfermedad. El cuerpo somatiza estas situaciones. Como os decía, me voy a centrar en el tema del propósito, porque para mí es fundamental a la hora de gestionar el éxito y el fracaso.
Y quiero compartir dos casos de dos personas que están aquí, a las que quiero mucho y que me han dado permiso para compartir su experiencia. La primera es mi sobrino Marc, que tiene 32 años, y mi sobrino Marc es un hombre que lo criaron engañado, lo engañaron. Le dijeron que tenía que seguir el camino de su tío y lo engañaron, el pobrecito. El pobrecito estudió ESADE, acabó ESADE, empezó a buscar trabajo, vio que el mundo de la empresa no era lo suyo, se montó como emprendedor, se dio cuenta que como que tampoco. Y al cabo de 5 años decidió hacer un cambio en su vida, cogió las maletas y se fue a Tailandia. Y en Tailandia, a los 15 días, ingresó o entró en un monasterio a hacer una estancia de meditación durante 10 días y ahí descubrió su pasión. Ahí descubrió que el silencio, la meditación, era algo que le conectaba con el mundo. Y estuvo 10 meses y volvió que había conectado con su propósito. Yo le preguntaba, preparando esta presentación, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Me dice, ¿eres más feliz? Me dice, mira, yo me siento mucho más conectado conmigo mismo. Dice, pero hay un síntoma que me dice que estoy alineado, estoy en mi centro, y es que duermo mucho mejor. Me contaba que él pasaba días y días con insomnio, y desde que hace meditación, desde que se ha dedicado a esto, duerme perfectamente, está totalmente alineado. No me quiero extender, tengo muchísimos ejemplos, pero cojo los dos más cercanos que tengo, que ella es María, que es la gerente de la asociación, que antes en la presentación nos han comentado. María también la engañaron. Le dijeron que tenía que estudiar una carrera y que para ser feliz tenía que estudiar una carrera y trabajar en el mundo de la empresa. También estudió ingeniería informática y estuvo 20 años delante de una pantalla. Infeliz, absolutamente infeliz. Me contaba, habían días que me levantaba del trabajo, me iba al lavabo a llorar. Es que no me gustaba nada, porque yo no estaba en mi sitio. Y ella empezó a estudiar a distancia, quiso estudiar educación social porque tenía claro que su propósito era estar cerca de las personas con discapacidad o diversidad funcional. Lo digo porque si oís el término, ahora la discapacidad ya no se llama así, le llamamos diversidad funcional. Y no encontró plaza y se puso a estudiar psicología. Afortunadamente, según dice ella, la despidieron y empezó a colaborar de manera gratuita con asociaciones, hasta que un día nos conocimos y creamos esta asociación que ahora, de alguna manera, es la que le está dando de comer. Vosotros me preguntaréis, ¿estas personas son más felices? Yo os diría que algo más sí. Evidentemente, como veíamos antes, los dominios de expresión humana son infinitos, ¿no? Pero en esa parte, en la parte laboral, en la parte de realizar algo que tiene que ver contigo, ahí sí que están conectados. Y ahí sí que podríamos decir que se sienten más bien consigo mismo. Llámale éxito, llamarle como queráis. Pero ahí hay una conexión. Por hablar de modelos, he cogido el de Maturana. Maturana es un biólogo que conocí estudiando coaching, que es una persona que conseguí conocer personalmente, y que él habla de que vivimos en una cultura patriarcal, en una cultura donde estamos sometidos a la jerarquía, donde hay mucha desconfianza. Yo esto también lo creo. Ayer salió una entrevista publicada en el Diario de Menorca donde contaba esto. Me da la sensación que no nos abrimos lo suficiente al otro, que estamos como temerosos de contar nuestras intimidades por miedo a que nos hagan daño. Vivimos en una sociedad autoritaria, jerárquica, en una sociedad donde la diferencia solo se acepta, y que esta es una palabra que quiero remarcar mucho hoy, ser diferentes, ser diversos, la diversidad del ser humano. Dice Maturana que la diferencia
Solo la aceptamos cuando intentamos captarla hacia nuestro terreno. Y lo que él propone es que pasemos a la cultura matriarcal, donde seamos un poquito más niños, donde tengamos esa confianza, esa mentalidad de aprendizaje, esa mentalidad incluso de cooperación. En el fondo, un modelo en el cual podamos convivir en el amor. Que por cierto, he puesto la definición que hace Maturana de amor porque me parece maravillosa, que tiene mucho que ver con lo que yo creo, que es aceptar al otro como un legítimo otro. Nada más. El otro es legítimo, tan legítimo como yo. Y yo añadiría, y aceptarse a uno mismo como un legítimo uno mismo, que a veces es donde ahí también empiezan las dudas. En el fondo, el cambio que propone Maturana es pasar de una preocupación por el exterior, por el qué dirán, por el dónde me ubico en esta sociedad, a una reflexión por el interior, a un cambio hacia el interior. Y aquí es donde yo quiero hacer esta propuesta esta mañana. Y mi propuesta tiene que ver con el autoconocimiento, con aquello que empecé a preguntarme cuando me quedé tetrapléjico y probablemente me tendría que haber preguntado mucho antes. Hacernos preguntas que tengan sentido para nosotros. Este profesor, Toshiro Kanamori, salió en un reportaje en TV3 en el principios del 2001-2002, que me maravilló. Me emocioné muchísimo porque pensé, me hubiera gustado tener un profesor así. Este hombre en sus clases habla de las emociones, crea espacios donde se puedan hablar de pérdidas para que los niños puedan consolarse mutuamente y compartir experiencias. Es un profesor que no evita la emoción. Yo sé que hay proyectos educativos actualmente locales. Cuando digo locales digo particulares, no son proyectos nacionales, donde se están trabajando las inteligencias emocionales de los niños. Pero pongo a colación este profesor porque había un ejercicio que me encantó. Él les hacía a los niños recortar una hoja de papel del tamaño de su perfil y les recortaba el perfil del niño en una hoja gigantesca. Entonces les hacía colgar en la pared y creo que era durante una semana o durante un mes, les decía a los niños, escribe dentro lo que quieras escribir sobre ti. Y me pareció maravilloso como una técnica para rellenarnos esa pregunta de quién soy, famosa, que no nos hacemos nunca, que nos hacemos a lo mejor cuando ya hemos vivido mucho, pero que de pequeños no nos están enseñando a hacer. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué me apasiona? ¿Qué puedo hacer de manera natural sin ningún esfuerzo? Y yo creo que aquí es donde empieza un poco el proyecto, es decir, el autoconocimiento, el empezar a hacer preguntas. Vamos a ver un poco de peli, ¿no? ¿Por qué pongo voy a poner un vídeo de esta película. Otra cosa que quería decir. La palabra autoconocimiento tiene muchas otras palabras. También le llaman el despertar, el awareness, la toma de conciencia. Estas palabras yo creo que los que nos dedicamos a estos tendríamos que sacarles un poco el contexto, porque cuando uno habla de despertar, es como te imaginas un monje en un monasterio meditando y tomando conciencia, ¿no? Yo creo que este es el último paso, pero que de alguna manera podamos empezar a preguntarnos de todos los dominios en los que vivimos, qué es aquello que nos gusta. Y este trozo de película habla un poco de esto. Solo por curiosidad, ¿cuál fue la pregunta ridícula? Quería saber cómo te gustan los huevos. Qué raro. Como si fueras a acordarte después de tanto tiempo. Revueltos, con sal, pimienta y eneldo, como a mí. Señora Pressman,
Ya sabemos lo que queremos. El especial se nos ha terminado. Es igual, tomaré tortilla de verduras solo con claras. Bien. Buena idea, yo lo mismo. Como un artículo. ¿Sabes cómo le gustan los huevos? Escalfados. Igual que a mí. ¿Por qué no dejas de...? Dime una cosa, ¿de verdad te interesa escalar el monte Everest? Es divertido. Es alto. ¿Y los hábitos sexuales de las langostas? En todas esas ocasiones intentaba ofrecer mi apoyo. ¡No les ofrecías apoyo! ¡No les ofrecías tu apoyo, Maggie! ¡Ya te lo dije! Estabas asustada entonces y lo estás ahora. Estás desorientada, eres... ¿Desorientada? Sí, desorientada. Estás tan desorientada que ya ni sabes cómo te gustan los huevos. Sí. ¿Qué? Sí, lo que has oído. Con el cura te gustaban revueltos, con el rockero te gustaban fritos, con ese tipo de los bichos los tomabas escalfados. Y ahora resulta que solamente la clara, a saber mañana. ¿A eso se le llama cambiar de opinión? No, a eso se le llama no saber lo que uno quiere. Maggie, ¿qué estás haciendo? ¿De verdad quieres que ese tío te arrastre a pasar en el Annapurna tu luna de miel? ¡A ti te tiene sin cuidado subir al Annapurna! ¡Claro que me interesa! No te interesa. Bueno, empecemos. Benedict. ¿Y qué? Digo que me gustan los huevos Benedict. No me gustan de ninguna otra forma. No soporto las grandes bodas con todo el mundo mirando. Me casaría un día laborable mientras los demás trabajan. ¿Cómo os gustan los huevos? Esta mujer no se lo había preguntado nunca. Bueno, por ahí se empieza. Por ahí se empieza. Y es un poco la idea que quiero hacer, ¿no? Nos hemos preguntado si aquello que estamos haciendo lo estamos haciendo porque tiene que ver con nosotros o porque tiene que ver con lo que están a nuestro lado. Tomar conciencia, autoconocerse, pasa a veces por preguntarse cómo nos gustan los huevos. ¿Cómo os gustan a vosotros? Revueltos, ¿no? ¿Con sal o pimienta? ¿Muy hechos o poco hechos? ¿Ves? Mira, ya os diferenciáis. En ESADE, llevo 12 años como coach en ESADE en un programa que se llama LEAD, Leadership Assessment y Development. Y me encanta. Primero porque me dejan dar las clases, yo soy profesor ayudante, no soy profesor titular, pero me dejan un grupo de 10 personas para hacer dinámicas de grupo y es un programa muy bonito donde precisamente lo que les proponemos a los alumnos es que hagan primero, antes de empezar a preguntar cómo van a orientar su carrera, que se paren. Porque cuando tú preguntas a un MBA, ¿para qué hace un MBA? Todos dicen, para cambiar. Y todos te dicen, ¿y para qué? Para ganar más dinero. ¿Y para qué? Para subir en la empresa. Y nosotros les preguntamos, ¿pero esto es lo que te gusta a ti? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Te has preguntado alguna vez cuáles son tus valores personales, por ejemplo? ¿Te has preguntado cuáles son tus creencias? ¿Qué es lo que te motiva en la vida? ¿Cuáles son tus intereses, tus principios vitales? ¿Cuál es tu actitud vital? ¿Cuáles son tus habilidades? Yo generalmente hago esta pregunta al primer día y de 60 a 65 alumnos, máximo 15 se han hecho estas preguntas. Máximo. No hay esta reflexión. Y luego pasa lo que pasa. Luego pasa lo que pasa. El programa se llama, como digo, LEAD, lo crearon Boyachis
Ser la voz y lo ha mejorado Rollo. Y tiene 3 fases. La primera fase, que es la que a mí más me encanta, es la del ser. Es párate. Aquí no te vamos a enseñar marketing ni finanzas. Aquí vamos a hablar de ti. ¿Qué pasa? Que hay gente que no quiere. Y está bien también. No queremos forzar a nadie, solo faltaría. Pero al menos demos la oportunidad a los que sí quieren que reflexionen. Y les damos herramientas, y les hacemos preguntas, y les damos cuestionarios, y hacemos dinámicas, y hacemos roleplays para que se descubran en ese ser. Que intenten definir cuál es su identidad, que rellenen ese perfil de niño que hacía el profesor japonés, que pongan cosas dentro. El otro día un alumno que era ingeniero, mira los ingenieros, cago en la mar, ingeniero de telecomunicaciones, le había costado muchísimo, le encantaban las telecomunicaciones, trabajaba, no sé qué, había hecho el máster para subir, para ganar más dinero, y de repente se encuentra con una clase de finanzas y le fascina. Y descubre que los números son su pasión. Y vosotros diréis, pero si ya lo sabía, ¿no? Había estudiado telecomunicaciones. Sí, pero le encuentra un sentido. Por eso el propósito yo siempre lo digo con el sentido. Esto tiene sentido para mí. El propósito para él era, me encantan los números. ¿Por qué? ¿Qué sentido le doy? Porque a través de los números, a través de las finanzas, yo puedo generar un impacto positivo en los demás. Y aquí es donde empieza todo el trabajo. Y cuando le escuches hablar de cómo ha cambiado su vida esa asignatura de finanzas, te das cuenta que a lo mejor si hubiera hecho este trabajo antes, se hubiera ahorrado 7 años en una carrera que a lo mejor no le hubiera gustado tanto. A lo mejor sí, pero a lo mejor se hubiera podido titular en finanzas y ahora estaría chalando por ahí, ¿no? De eso es de lo que hablamos. Otra cosa que quiero decir, haciendo coaching mucha gente me dice, ya he descubierto mi propósito, quiero ayudar a los demás, ¿no? Yo digo, tienes que ir más adentro. ¿Y por qué tienes que ir más adentro? Porque en el fondo todos queremos ayudar a los demás. Yo no conozco a nadie que me diga que su trabajo no quiere ayudar a los demás. Ferran Adrià, cuando habla de cocina, bueno, yo quiero crear momentos para que la persona no sé qué. Los de Sálvame el otro día decían, no, es que nosotros ayudamos porque así hacemos sentir mejor a la gente que está en casa sola, no sé qué. Los agentes de seguros, nosotros trabajamos para que la gente se sienta más segura, queremos ayudar a los demás. Todos tenemos que ayudar a los demás. Cierro paréntesis, sigo con el modelo. Después del ser, lo que les proponemos a los alumnos es que indaguen en el tener, que se pregunten cuál es su talento, cuáles son sus competencias, la empatía, la orientación al logro, la flexibilidad, el liderazgo inspirador, que tomen conciencia de sus puntos fuertes. Esto lo hacemos a través de un cuestionario 360 que enviamos a toda la gente conocida, tanto a nivel personal como a nivel personal. Y por último, lo que hacemos es diseñar un plan de acción que le llamamos el hacer, donde con todo lo que han descubierto en este programa definen 2 o 3 actividades para orientarse hacia su propósito. En algunos casos es cambiar de carrera, en otros casos es desarrollar una determinada competencia que sabemos que les va a ayudar en su vida. En algunos casos, porque eso también pasa mucho, ¿no? No hace falta hacer tantos cambios. No, a veces no hace falta hacer tantos cambios, porque uno ya está en su elemento, está en su propósito. Pero según este modelo de Boyacsis, que también lo utilizamos en el programa, a lo mejor no estás en la empresa que encaja con tus valores. Porque esto también ocurre mucho. Estamos en nuestro elemento, estamos en nuestro propósito, pero estamos en una empresa que es que nos da 3 patadas, porque es que no nos creemos nada, ni de nuestro jefe, ni de nuestro producto, ni de nuestra manera de funcionar. A lo mejor lo que tienes que hacer es ir al lado de la derecha, que es en el mundo de la empresa, y cambiar de empresa, buscar una empresa donde te alinees tus valores. A lo mejor tienes un espíritu emprendedor y te gustaría empezar un proyecto de emprendeduría.
que te puedas hacer estas preguntas también. Que no todo sea, hemos inventado una app y nos vamos a montar una emprendeduría. Pero tú, con esta persona, ¿qué vas a hacer? ¿Te has preguntado si vais a congeniar a nivel de equipo? Que esto también lo hacemos en otro programa que se llama Empenta, donde hacemos 3 fases de acompañamiento a los equipos en la aceleración, y en la primera parte es el equipo. ¿Os habéis preguntado qué valores tiene vuestro proyecto de emprendeduría? La gente no, es que tenemos una idea cojonuda. Pero, ¿os habéis preguntado como equipo cómo vais a funcionar? ¿Cómo vais a hacer los criterios para crecer? ¿Estáis alineados? En la empresa que yo estaba trabajando antes de convertirme en coach, los 2 socios tenían visiones totalmente diferentes de la empresa. Uno quería dejar un despacho pequeñito, el otro quería crecer. Cuando hubo un problema, cerraron la empresa, porque es que ahí no había futuro. No tenían una misma visión compartida. Y estas preguntas no se hacen. Y luego está el puesto, es decir, ¿estoy realizando las funciones que me gustan? ¿O yo sirvo para otra cosa? ¿Puedo pedir a mi empresa que me haga un plan de carrera interno? Y esto también lo trabajamos dentro del programa. Palabras que tienen mucho sentido para mí, que me gustaría transmitiros. Diversidad. Somos diversos, no somos homogéneos. Somos singulares. Y yo os propongo que seáis genuinos. ¿Qué significa ser genuinos? Tener la capacidad de expresar vuestra singularidad al exterior. Que podáis hablar abiertamente de cómo sentís. Yo siempre digo que al final uno tiene que dar el primer paso. Porque uno dice, no, vivimos en una sociedad muy superficial. Sí, pero ¿quién da el primer paso? No, que lo dé él. Yo ya me espero un poquito por si acaso, ¿no? Propósito, amor, también tienen mucho sentido. Para acabar, un vídeo que quizás no tiene mucho que ver, pero lo he intentado colar, porque me encanta. Hemos dicho genuinidad, sinceridad, ¿no? No, es un vídeo, algunos lo habréis visto, pero ¿por dónde le he intentado colar? Por lo que decíamos de la cultura homogeneizadora, ¿no? Donde no vemos diferencias. Y en este vídeo, bueno, como dice Goyo Jiménez, no os lo digo, lo veis. Sings like a kettle, and your words they boil away like steam, and the lie burns long while the truth bites quick. Our heart is built for both, it seems. You are lonely as a church despite the queuing out your door. I am empty as a promise, no more. When the time comes and rights have been read, I think of you often, but for once I meant what I said. Es un poco esto, ¿no? Es decir, la cultura patriarcal
¿no? No todos homogéneos, no nos podemos reír de una persona con una parálisis cerebral, por Dios, solo faltaría, ¿no? Y el niño ve aquello, ve la diferencia y se ríe como cualquier otra persona. Ya sé que está metido con calzador, pero así también os lo compartía. Nada, como conclusión, que valoremos el éxito y el fracaso en términos de bienestar interior. Las palabras éxito, fracaso, felicidad son conceptos individuales. Yo os propongo que cada uno, a través de su proceso de autoconocimiento personal, decida qué es éxito para él y qué es fracaso para él. Pero siempre desde este punto de propósito y de sentido que damos a nuestra vida. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Molt bé, Francesc. Gràcies. No sé si han quedado preguntas para Francesc. Tenéis preguntas, a mí es la parte que más me gusta, pero entiendo que el tiempo es... Tenemos dos micrófonos, uno en cada lado. No le veáis connotaciones al micrófono. Me encantará responder. Es la parte que me gusta más. Venga, aquí tenemos... No. ¿Dones? ¿Prueba? Ahora sí. No, es que si no, no queda Probamos grabado. el otro micrófono. Suerte que hay dos. Hola. Sí. Buenos días, Francesc. Felicidades por tu exposición. Ha sido realmente muy emocionante. Yo querría preguntarte una opinión. ¿Qué te parece mi visión, lo que yo creo, respecto a todo el enfoque que has presentado hoy, muy de gurú, de alto nivel, de propósito, de bienestar interior, propósito y sentido de nuestra vida? Mi visión, coincido plenamente con el enfoque, pero ya digo que para mí es que pocos de los ciudadanos normales vamos a estar... Siguiente, por favor. La pregunta es fácil, ¿eh? Sí. No, esto es que el universo me está ayudando. No, mi mensaje es... O sea, que eran tiros. ¿Qué te parece a ti un enfoque que yo creo que es el habitual, el mío personal es así, de que, de acuerdo, sí, yo tengo 57 años, sigo la carrera un poco que tú comentas al principio, estudios superiores, casarte, hijos, familia, bien, tal. Entonces, si realmente, más que un propósito o un sentido de la vida, es más un planteamiento del día a día. O sea, de las pequeñas decisiones. ¿Yo qué carrera voy a estudiar? Tampoco hay que saber. Yo quiero ser médico, quiero ser ingeniero. ¿Con quién me voy a casar? Oye, pues a ver, no, que son cosas que te van saliendo y tú tienes muy poca... O sea, tenemos un poco un destino que hay que saber modularlo, hay que saber conducirlo, pero son pequeñas decisiones. Y la continuidad de las buenas y pequeñas decisiones es lo que te permite ese bienestar interior. ¿Me explico? Totalmente válido. O sea, aquí no hay reglas y aquí cada uno hace lo que puede. Es verdad. Yo también es otra conclusión, es decir, odio la generalización. Por eso he dicho al principio que yo hablo desde mi propia experiencia personal y desde que cada uno se haga estas preguntas, ¿no? Tú me dices, yo voy tomando decisiones cada día. Si para ti está bien, si tú te encuentras bien ahora, si tú estás fantástico, es fantástico. Yo lo que digo es que a lo largo de hablar con muchísima gente, también es verdad que la gente que te viene a hablar es porque la gente no está bien. Con lo cual está un poco sesgado, ¿no? Vamos a ser honestos. Pero en cualquier caso, que se puede hacer algo más. Y que este algo más, mi propuesta es que sea a partir de la pregunta, del autoconocimiento. Y que este autoconocimiento desde mi propuesta tendría que empezar desde bien pequeñitos. Donde podamos, la cómica, la chica que hacía monólogos,
nadie le había dicho que era una buena. Se lo tuvo que descubrir, tuvo que luchar contra su familia, dormir en el coche, comer 4 bocatas, porque nadie le había dicho. Hay mucha gente que sufre mucho porque nadie se lo había dicho, porque no nos cuentan todas estas cosas, no nos abren preguntas. Repito, no es que lo hagan, no es que, es que es como nos han enseñado. Es que al principio, al final yo siempre propongo, es un tema de aprendizaje. Aprendemos lo que aprendemos. Y aprendemos, y en mi caso, carrera, casarte, no sé qué, coche, segunda casa, no sé qué. Y de repente te quedas tetrapléjico y dices, joder, ¿y ahora qué hago? Y sigues con el patrón, de verdad. Yo tardé 8 años. O sea, mi cambio no empieza con el accidente, mi cambio empieza cuando empiezo a hacer cursos de formación en coaching, que me empiezo a preguntar y me empiezan a hacer preguntas con el coaching. ¿Y tú qué te apasiona? ¿Y te gusta? Y hostia, pero si me encanta conversar, me encanta hablar con las personas. En el libro lo digo, me encanta desnudar el alma, que la persona pueda... A mí hay una cosa que me encanta, que la persona me diga, esto que te he contado no se lo he contado a nadie. Maravilloso. Porque yo confío, creo que esto saca sufrimiento. Hay mucho sufrimiento por el hecho de no tener esta capacidad de conversar desde este nivel. Tampoco tenemos que ir a un terapeuta constantemente o a un coach. Sí. Hola, muchas gracias. Yo te quería preguntar qué papel crees que tienen los padres para acompañar a los niños en su proceso. Me has metido en un fregado, ¿eh? Porque ayer precisamente estábamos hablando de esto. Bueno, yo te doy mi opinión. Yo creo que tiene una parte fundamental. Pero yo también entiendo, como hablábamos ayer, ¿no?, que los padres quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? Y cuando un hijo te dice que quiere ser actor de teatro, hostia, ¿estás seguro que quieres ser actor de teatro? Pero si estás sacando un 8 y un 9... Yo creo que sí, yo creo que aquí la familia... Pero yo no soy padre, por tanto me meto en un terreno muy arenoso, que lo veo complicado, pero yo creo que sí que tienen que aprender muchos padres a soltar un poco a sus hijos y aprender a sufrir, o a no sufrir tanto, ¿no? Aprender que estos errores que decimos hoy en las jornadas forman parte del aprendizaje vital, ¿no? Que cuando me acordaré toda la vida, en una barbacoa, fuimos a una barbacoa, una pareja argentina, tenía un niño de 3-4 años y empezó a chapotear en la piscina, tocándola desde fuera, tocando el agua así. Tú veías, se va a caer. La madre con el ojo puesto, pero tomando martinis, la tía pasando de todo. Y el hijo, ¡ay, qué divertido, qué divertido! ¡Pam! Se cae al agua. La madre suelta la copa, se va corriendo a buscar al hijo, lo levanta, lo seca, se lo pone en la falda y sigue tomando martinis. Y a veces es eso, es decir, se va a caer, deja que se caiga. O sea, la próxima vez ya no se caerá. Pero repito, yo no soy padre y mi madre, y sé que es muy difícil ponerse en esa situación. Pero mi propuesta va por ahí. Como mínimo que aprendan a hacer preguntas, que sean menos de sentencias y más de preguntas. Preguntas abiertas, si puede ser. ¿Eres esto? No, ¿qué te gustaría? ¿El qué? ¿El cómo? ¿El cuándo? ¿O el por qué? Sobre todo, esto es importante, ¿eh? Preguntas abiertas. ¿Qué os gustaría preguntar a Francesc? Muy bien. Gracias, Francesc. Perdona, ¿cómo te llamas? Mariana, gracias. ¿Cómo te llamas? Federico. Gracias. Me uno a las felicitaciones. Un placer estar aquí y escucharte. Hay una pregunta que me gusta mucho y creo que es obligado preguntártela a ti. Si pudieras volver 10, 15 años atrás, ¿qué te dirías a ti mismo? ¿Cuál sería el mejor consejo? Pues que no apriete tanto el pedal del acelerador en un día de lluvia torrencial en un mes de mayo, en la autopista portuguesa. Que no corra tanto. Yo lo que me diría a mí mismo es párate un poco. Párate, piensa y... Yo, de verdad, la felicidad que sentí cuando
decidí que iba a ser coach, no la he sentido nunca anterior. Yo he jugado en el Barça de balonmano, he hecho ESADE, he entrado en Kellogg's, me han enviado a Portugal, me han dado un cochazo. La sensación de felicidad de quiero ser coach, cuando yo verbalicé al mundo quiero ser coach, no lo he sentido en relación al tema profesional nunca en mi vida. Y un poco pregúntate, mírate al espejo y sal de la mente y ponte en el estómago. Yo creo que muchas de las cosas las sentimos en el estómago, pero hostia, vamos a la mente, que es más seguro todo. Pues si alguien tiene alguna última pregunta que le quiera hacer a Francesc. Por ahí teníais, por ahí arriba, por arriba. La última fila. El último de la fila, por allá. El último de la fila. No, allá. Manolo García. El micrófono tiene que subir. Los micrófonos son la ley de Murphy normalmente. En relación al vídeo, ¿cómo crees que los adultos podrían ser más matriarcales y reírse de una persona con problemas en lugar de hacer como los niños? Bueno, yo creo que aquí la sociedad, sobre todo en referencia al concepto de discapacidad, que aquí no he querido entrar mucho, pero tengo material para dar y para vender. Aquí hay todo un trabajo de... Yo creo que los discapacitados o los diversos funcionales tenemos que empezar a salir a la calle y que se nos vea un poco más. No quedarnos tanto en las residencias y todos en grupito. Mira los de la silla de ruedas, mira los no sé qué. Y en este sentido salir más a la calle. Y un poco tiene esto que ver con el concepto de heterogeneidad, ¿no? Todos somos diferentes y aceptar las diferencias. Yo, de verdad, creo que a nivel de nuevas generaciones esto está cambiando. Yo veo en las escuelas gente con discapacidad estudiando en escuelas normalizadas, no los ponen en una escuela aparte, que esto es maravilloso, no los ponen en una institución aparte. Todo esto ayuda. Yo creo que este es el camino. Y en este sentido, los padres tienen también esta labor de salir un poco de la normalización. Lo que pasa es que también es verdad que no es lo típico, ¿no? Yo no soy racista, pero que mi hijo no se vaya con un musulmán, ¿no? Bueno. Y ahora sí la última, ¿eh? La última va. Para Manolo. Yo hay una frase que me gusta mucho que dice: haz de tu vida un sueño y del sueño una realidad. Y bueno, la verdad es que sí que considero de que es lo más importante que tenemos que hacer y que bueno, realmente hay mucha gente que se encaja en ese patrón y por miedo al cambio no lo hace. Pero resulta que a veces ese sueño que tienes, en cierta manera es tan complicado que es muy difícil llevarlo a cabo. Incluso me gusta el enfoque que das, que es desde el punto de vista profesional. Y por eso mucha gente es reticente al cambio, por el miedo a... Claro, ahí me he encontrado gente que realmente se ha encontrado en la dicotomía de tener un trabajo que le da de comer, tal, pero el sueño de lo que quiere vivir, me viene ahora, por ejemplo, el caso de un coach que me comentaba eso, de que realmente el poder vivir únicamente de eso era súper difícil. ¿Dónde crees que está la barrera para poder decidir si realmente es un buen camino o no? El estómago. Ves al estómago y pregúntale. Yo creo que si vas a la mente empezarás a darle vueltas y vueltas. También quiero decir otra cosa, cada caso es diferente. Y a mí, cuando me hacen estas preguntas tan genéricas, siempre me gusta, cosa que es imposible, ¿no? Porque claro, no tenemos tiempo de explicar ese caso concreto y ver qué es lo que está ocurriendo. Pero a veces estas palabras tan grandilocuentes en una conversación se quedan en algo más concreto, más asequible, ¿no?
y a partir de aquí empezar a trabajar. A veces nos hacemos una idea de un proyecto, de un sueño, yo quiero llegar hasta aquí. Y empiezas a hablar y dices, bueno, pero a lo mejor podemos empezar por aquí un poquito, ¿te parece bien? Ah, pues sí, me parece bien. ¿Y vamos viendo? Pues vamos viendo. Y ahí empieza todo el proceso de acompañamiento. Los procesos de cambio son individuales, no hay una teoría del cambio que funcione para todo el mundo y por eso estamos los coaches, y están los terapeutas y están los consultores. Es decir, cada caso es diferente y cada uno tenemos nuestra propia biografía, sabemos de dónde venimos y sabemos dónde están nuestros miedos, nuestras creencias y nuestras propias limitaciones. Muy bien, pues Francesc, moltes gràcies. Gràcies.